ustedes lo están viendo, la mesa se amplió, me corrí al medio, porque hay visitas, ¿no? Una a mi derecha, otra a mi izquierda. Tengo un libro en la mano que en un ratito a quien tengo a mi derecha, Antonio Ladra, le voy a pedir que él muestre a cámara, porque en esa ubicación hay un primer plano, digamos, que permite verlo de mejor manera. Y bueno, yo voy a empezar a presentar a las visitas. Como ya lo mencioné, arranco por Antonio Ladra, periodista con una larga trayectoria, que escribió el libro que ahora él mismo va a mostrar a cámara, que se llama, primero lo menciono, La bala. El cuerpo es un archivo que no se puede quemar. Antonio, bienvenido. El libro, que es tuyo porque lo escribiste, también es tuyo porque hay que mostrarlo. Podés levantarlo un poquito más. Y ahí está. Esa es la tapa de la editorial Fin de Siglo. Sí. Bueno, es un gusto tenerte por acá. Buen día. ¿Qué es La bala? ¿Qué es el libro? ¿Por qué? Bueno, La bala es muchas cosas. La bala es porque Pedro en el año 1975 se quiso escapar del departamento de inteligencia allí en Maldonado y Paraguay. Logró escaparse, pero se colgó a un árbol enfrente y lo bajaron, le tiraron 3 tiros y uno le dio. Y bueno, y esa bala quedó 50 años en su cuerpo. Pero cuando cumple esos 50 años, por otros exámenes que se está haciendo, descubre, porque un médico le dice que la bala que él pensaba que era un calibre 22, una bala de menor porte, etcétera, no era tal, sino que era una bala mayor, una calibre 38, y no solamente eso, sino que además estuvo más cerca de la muerte que lo que él pensaba, de alguna manera. Y eso me motivó a mí a escribir esta historia. Él lo contó una cosa natural, porque él convive con esa bala hace 50 años, y me motivó a escribir e investigar y ver algunas cosas y contar algunas cosas que vivimos juntos. Nos conocemos hace 47 años, ¿no? 47 bien. Años. Lleguemos hasta ahí por ahora. Dale. Te voy a hacer una pregunta para respuesta bien breve, porque va a ser la habilitación para incluir a Pedro en la entrevista. Pedro es Pedro Crivari. Si alguien que no lo conoce tuvieras que definirle rápidamente, ¿quién es Pedro Crivari? ¿Cómo lo definirías? Yo sé que sos amigo y eso a veces es ponerte en camisa de 11 varas, pero te pongo en camisa de 11 varas. Y me pones en camisa de 11 varas, pero bueno, primero para decir una persona de muy bajo perfil y un hombre que ha estado en muchas cosas, y bueno, es mi amigo, digo, entonces no puedo ser, no puedo decir otra cosa, que yo tengo para él mucho agradecimiento, como hay muchísimos, y un formador también de periodistas a lo largo de estos años, un hombre que ha abierto oportunidades y que ha estado siempre, un hombre que está siempre, eso es Pedro Crivari. No voy a decir lo que dijo mi amigo Gabriel Pereira, que dijo que era como un magurno de izquierda, porque es amigo de los amigos, por ese tipo de cosas, pero anda cerca, anda cerca. Y Pedro Crivari está en esta mesa, el hombre que motivó este libro del que Antonio Ladra nos contó algunos aspectos sustanciales, el hombre que lleva la bala alojada y que hoy está en Café La Diaria. Pedro, es un gusto tenerte por acá, bienvenido. Gracias a ti y a la radio. Bueno, no sé, en cierto modo estoy casi arrepentido de haberle comentado después de la visita al médico a Antonio y a Claudio. Tenemos una reunión bastante regular entre Claudio Invernizzi, Antonio, y bueno, almorzamos y charlamos temas libres. Nos conocemos hace también muchísimos años, con Claudio desde que nace La Hora, el diario La Hora. Un diario vinculado al Partido Comunista del Uruguay. Un diario que nace vinculado al Partido Comunista del Uruguay, que nace por iniciativa de militantes de base, que estábamos acá adentro. Y bueno, que siempre hubo cierto ruido con la dirección del Partido Comunista, porque no fue una iniciativa del Partido Comunista, sino fue una iniciativa de militantes. ¿De qué años hablamos? En 1983, diciembre, decidimos hacer el diario y nace en abril del 84, todavía en tiempo de dictadura. En marzo del 84 nace 5 días, que la dictadura lo cierra a los 18 o 20 días,
Y luego de dos o tres meses de preparación, nace La Hora, en julio, el 17 de julio de 84. Y no hace la historia del libro, pero el partido lo que quería era restaurar la prensa partidaria tradicional, que era el Diario Popular, que en verdad lo restaura como semanario primero, siempre como semanario, y La Hora fue como una iniciativa inesperada y jugó su rol, su papel, que lo jugará la historia, los comentaristas, los historiadores. Y en ese marco nos conocimos con Claudio, y con Antonio ya nos conocíamos casi de los meses inmediatamente posteriores a mi liberación, ¿no? Que fue en 1978. Uh-huh. Y bueno, con Antonio compartimos muchísimas cosas de toda naturaleza, la principal de ellas, la amistad. Y bueno, vine a una consulta médica y comenté con total naturalidad, sin saber que al mes me manda un correo con un capítulo de un libro. Dice, a ver, ¿qué opinas de esto? O sea, le comentaste a Antonio la cuestión de la bala que llevas alojada en tu cuerpo. Me dijeron, ¿cómo te fue en el médico? Y mirá, vengo sorprendido porque me dijo esto y esto. Y en su momento la bala tuvo riesgo de muerte, ¿no? Pero yo pensaba que una bala que no había llegado al desenlace fatal, producto del bajo calibre. ¿Vos pensabas que era una bala calibre 22? Porque me habían comentado en el hospital militar, inclusive, ¿no? Y resultó que era... Según la opinión de este médico, es calibre 38. ¿Y de eso te enteraste hace bien poco? Sí, en enero, febrero. No, marzo. ¿Y por qué fue tan removedor para vos? El libro lo dice, pero contanos vos, enterarte 50 años después redondeando que la bala que tenías era una 38 y no una 22 y terminó todo esto en un libro. Bueno, fue removedor, pero más removedor fue el libro. Fue una bala mayor el libro. En principio me sorprendió y hasta estuve en desacuerdo. Es decir, pero yo conozco a Antonio, conozco su ímpetu, su determinación, que nunca improvisa. Y eso me dio ciertas tranquilidades, es decir, porque soy el insumo del libro, ¿no? Y es una situación muy rara, también inesperada, es decir, que hiciera un libro sobre la vida de uno en vida, yo qué sé, no sé, salvo Bengochea y no sé, los homenajes se hacen post-mortem. Bueno, general, eso, ¿no? Se discute. Se también, discute, ¿no? Y siempre hay que hacerlo en vida. Pero bueno, un libro con mucha cosa, y además parcialmente ficcionado, ¿sí? Para resolver el relato, la narrativa. Y bueno, al principio protesté. Y bueno, sin éxito. Y las opiniones del propio Antonio, de Claudio Invernizzi, de algún otro amigo que Antonio le participaba, los avances del libro, me daban tranquilidad de que estaba frente a un libro serio. Viste que este repaso lo empezamos del presente hacia atrás. Nos hablaste de cuando conociste en el marco de la salida a la calle del diario La Hora, todavía en dictadura, ya en los 80, Claudio Invernizzi. Nos hablaste del 70 y pico largo cuando te liberaron, pero claro, fuiste preso político, en ese contexto recibiste el balazo que termina motivando esta historia, y fuiste preso político porque eras desde muy joven militante del Partido Comunista del Uruguay. Primero la Juventud Comunista y luego el Partido Comunista. Uh-huh. En la universidad estaba primero en una agrupación junto a los comunistas y la dinámica de los hechos me fue llevando a incorporarme a la Juventud Comunista en 1969 y luego pasé a los barrios, a hacer militancia en los barrios, dejé los estudios y yo soy generación 68, típica generación 68, a diferencia de Antonio y de muchos otros que son generación... Antonio es una generación intermedia entre el 68 y el 83, ¿no? Sí, la generación del 80. Sí, es más bien generación 80. Y bueno, el libro prácticamente no refleja lo que pasó antes del 75, pero yo tuve 7 años muy intensos de actividad política entre el 68 y el 75, que bueno,
me estoy arrepintiendo de decirlo porque capaz que quiero hacer otro libro, pero pero bueno, fueron muy intensos y fueron los que, bueno, me formé bien o mal. Bien. Ya volveremos a lo que te terminó llevando a ser preso político y algunos hechos puntuales que el libro menciona, porque es un libro que también tiene una intensidad descriptiva de algunos sucesos, ya en sus primeras páginas, potente, me animo a decir, y esto lo agrego yo, y bueno, sí, está Antonio acá, pero es lo que sentí cuando lo leí, muy bien descriptas o muy bien escritas. Y a propósito de lo escrito por Antonio, y vuelvo contigo, en una página, la 63, dice: muchos creerán que este libro es la biografía de Pedro Crivari, sin embargo, no es el objetivo. Mi propósito, por lo menos lo que intento, es que este relato sea un viaje por una parte de nuestra historia reciente a través del recorrido de esa bala que impactó en el cuerpo de Pedro hace 50 años. Este trabajo trata también de descubrir la vida de los nosotros, como en la película alemana La vida de los otros, donde ese funcionario de la Stasi escuchaba detrás de las paredes y un dramaturgo descubre años después que alguien lo había escuchado todo, pero que en algún punto también lo había comprendido. Es sobre una vida, como la de Pedro, que estuvo bajo el escrutinio de quienes asaltaron la democracia, de quienes violaron, mataron, dispararon tiros, y a él no lo mataron porque la carne, la sangre, las vísceras, al fin, fueron más inteligentes y se cerraron y encapsularon esa violencia, o sea, encapsularon una bala calibre 38. O sea, el libro es todo eso y también es porque en las primeras páginas se refleja la vivencia de un joven uruguayo que eras vos en ese tiempo bajo dictadura, ¿no? Bueno, es un poco lo que buscaba. Yo lo que decía es la bala física la tiene Pedro, pero hay una bala en la memoria de todos nosotros, de toda una generación o dos generaciones, si se quiere, la generación del 80, del 83, que tenemos muchas cosas por descubrir todavía, por saber. Y la historia de Pedro es la historia como la de muchos, probablemente, salvo que yo lo tenía ahí a mano, pero la historia de esos muchos, de esos ignotos o nadies, como decía Galeano en su poesía, la historia de los nadies creo que es la historia que tenemos que empezar a descubrir, tenemos que empezar a describir también, porque hizo parte de nuestra sociedad y bueno, mal o bien, de lo que somos hoy también. Entonces, es cierto que se puede encontrar historias de este tipo. De hecho, en algunas de las presentaciones que hemos hecho me he encontrado con cosas sorprendentes también de mucha gente, e incluso que yo no conocía. Gente que se arrima a hablar. Que se arrima a hablar, que se arrima a contar y que te dice, vos sabés que conozco tal cosa u otra. Parecido. Y además, desde mi punto de vista personal, para mí el libro, la historia de Pedro es como un cierre o como un círculo, un hilo invisible que se une con mi libro anterior, que es un libro donde yo indagué investigué sobre mi familia, que estuvo atravesada por la Guerra Civil Española, y que Pedro lo conoció cuando yo se lo mostraba también. Entonces, para mí hay como un hilo invisible que une esas historias, la de la Guerra Civil Española, de mi familia y de esta familia, digamos, de Pedro bueno, que no es familia carnal, pero sí familia de amistad de años, y la historia de él. Entonces yo creo que hay como algo que lo une. Y por eso también, de alguna manera, la escritura me llevó por esos caminos. Las cosas personales también, que yo, en las cuales yo participé, y las que participó otro núcleo de gente que trato de rescatar, y quizás algunos capaz que me olvido, pero hay toda una historia de lo que fue ese periodismo, o parte de la historia del periodismo, porque hubo muchos medios que salieron con la salida de la dictadura y que no se había contado mucho, o que no se habían contado las verdades totales. Acá no hay heroicidades, hay gente que hace cosas y se equivoca y que, bueno, y sacó adelante por lo menos 2 medios, 3 medios, y bueno, de eso se trata. Y después está la parte que tiene que ver Pedro estrictamente, cuando él sí, al final, en el libro, no es el final cronológico, pero cuando él
tiene un encuentro con quien lo torturó y quien lo valió. Entonces, es Pedro y el capitán de Benedetti, pero en la realidad. Uh-huh. Eso es un poco lo que traje acá en el libro. Y es pie para volver contigo ya en la última parte de esta entrevista, Pedro, porque el libro en muchas ocasiones, ya en las primeras páginas, refleja cómo aún alguien con la disposición que vos tenés a hablar de aquel tiempo tan oscuro del país y tan complejo en tu vida, cuando vuelve sobre acontecimientos a los que voluntariamente quiere referirse a aquellos años, muchas veces se quiebra, piensa. Entonces, me imagino que poner todo eso al servicio de un libro y también al servicio de todo lo que el libro genera, estas entrevistas, estos encuentros, es una decisión personal que capaz poco indirectamente referiste en tu respuesta anterior, pero de la que me interesa hablar ahora, es también tomar la decisión de abrirse y cómo llegaste a decir, bueno, sí. Bueno, vuelvo a insistir que aunque hubiera dicho no, el libro creo que salía igual. Bueno, pero que vos lo acompañes supone una participación activa. Sí, lo que te explicaba, primero que hubo gente de que yo confío mucho que iba leyendo el libro junto con Antonio, mientras Antonio avanzaba, y me decía, es un gran libro, está bien, no te preocupes. Porque yo, digamos, lo que dijo Antonio recién, el libro, cuando yo me di cuenta que hablaba de la historia de los últimos 50 años del país, más que también de la historia personal, pero había una historia mayor que la mía. Eso me daba la tranquilidad de decir, bueno, se está hablando de algo que se habla parcialmente, o que es un tema inagotable en la medida que hubo miles de personas afectadas, decenas de miles, cientos de miles, en verdad, yo creo que sufrieron más los familiares de los presos que los presos. Yo qué sé. Entonces, en cierto modo, democratizaron la represión, democratizaron el sufrimiento y transformaron en un sufrimiento colectivo. Desde ese punto de vista, me dio tranquilidad y dije, bueno, yo demoré muchos años, no hablaba de esos temas, hablaba muy superficialmente. Pero di luz verde, a sabiendas que hay muchísimas historias no contadas, infinitamente más, yo diría hasta interesantes, duras, heroicas, algunas extraordinariamente heroicas, tristes, amargas. Hay muchas historias para contar. Entonces digo, ¿por qué yo? Y bueno, porque Antonio me conoce. Es decir, y por responsabilidad, Antonio lo conozco, trabajamos juntos, además de ser amigos. Antonio cuando escribe sobre seguro. Cuando opina documentadamente. Y bueno, tenía a mano una serie de elementos que le permitían transformar esa información, esos datos aparentemente sueltos, en una historia que los lectores juzgarán si es una historia buena o no. Una cosa que queda clara es que vos, como joven militante comunista, antes de ser detenido, secuestrado y de vivir... Tenía 25 años. Ahí está, eras muy joven. Sí. Y de vivir lo que viviste, lo que termina con este impacto de bala, pero de pasar por la tortura, en fin, de todo lo que el libro detalla. Y yo no quiero abundar en detalles porque la idea es que el libro se lea. Aunque ya dijimos unas cuantas cosas. Pero una de las cosas que queda claro es que vos sentías, si me equivoco me corregís, que era inexorable la detención. Es decir, o que eras muy consciente que corrías un riesgo grande estando en los barrios en torno a núcleos obreros militando para el Partido Comunista en la clandestinidad o haciendo una vida un poco legal, un poco clandestina en los mitad de la década del 70. Y mi pregunta va, y ya te dejo justamente hacia cómo es eso, cómo es afrontar algo tan pesado, como tanta gente lo hizo en un contexto como ese, siendo consciente del riesgo que se corre. El problema es que una cosa es hablar de ese tema ahora, otra diferente es a mí acá en la Plaza Independencia. Yo vivía en Pérez Castellano, cerca de acá. En la Plaza Independencia, la noche antes, 2 noches antes, un compañero me dice, me voy a la Embajada de Venezuela. En las embajadas de Venezuela y México recibían militantes que se querían asilar, ¿no? Y yo lo miré y digo,
me pareció una actitud natural de él, vaya uno a saber por qué situaciones pasaba. Era un gran amigo. Jorge Robinsky, una persona pública. Sí, comunicador. Habíamos sido militantes en ciencias económicas, ambos, compañeros. Y me informa que, mira, me estoy yendo para la Embajada de Venezuela. ¿Y vos qué hacés? Y nada, yo tenía mi compañera con embarazo a término. Y no pasaba por mi cabeza el irme. A la noche siguiente, es decir, la última noche libre mía, me cruzo con el hermano de una militante con quien yo militaba en la zona norte de Montevideo, y me dice, se llevaron a su hermana, ¿no? A María del Carmen. Y bueno, le agradecí el dato, pero no me dio. Para lo único que me dio fue para invitar a mi compañera a tomar un café a las 10 de la noche en el Bar Triunfo de Cerrito y Colón, que no existe más. Está el cartel, ¿no? Todavía. Y comer un Mazzini, que para mí era un lujo, y explicarle que lo más probable es que fuera preso el día siguiente. Y fue así. Y fue así, a la mañana siguiente. Ahora, no es de héroe, es porque la vida me llevó a eso, y a muchos llevó a eso. Muchos tal vez lo hacían por determinación de continuar. Yo estaba pasando por un momento no está en el libro eso, por un momento de dudas. Yo pensaba que no tenía sentido que yo militara en una zona en la cual era como sapo de otro pozo, ¿no? ¿Militabas en Sayago, Peñarol, por ahí? Sayago, Peñarol, Conciliación, La Valleja, Colón. Era un regional norte del partido. Y yo era un loco de la costa. Y hacía un gran esfuerzo, me aceptaban, pero bueno, yo estaba tratando de modificar mi sitio de militancia, lo cual no era fácil en aquellas condiciones, y bueno, pasó lo que pasó. Bueno, siempre es difícil hacer entrevistas con respecto a libros porque uno podría seguir horas hablando de todo lo que el libro dice, pero yo creo que hay que poner la pausa por acá. Para empezar, porque tenemos a Marcelo Pereira esperando para adelantar los contenidos de la diaria de fin de semana. Y para seguir, porque la idea es que puedan ampliar ustedes en lo que el libro propone, leyéndolo precisamente. Antonio, el libro se consigue fácilmente, está sí, totalmente. Facilitando o diciéndolo sencillamente en todas las librerías. En todas las librerías. Bueno. Sí. En todas las librerías de la capital y adyacencias y el interior, y se puede comprar por la web también, con Fin de Siglo. La bala, el cuerpo es un archivo que no se puede quemar, escrito por Antonio Ladra, que gira en torno a la historia que fuimos presentando de Pedro Crivari, a quien, junto con Antonio, despido leyendo un mensaje de los varios que han llegado de la audiencia. Qué lindo ver a Pedro y Antonio, obviamente hay muchas historias no contadas, una pena que mucha gente va quedando por el camino sin poder contarla. Saludos y buen fin de semana, nos desea Carlos, y con el mensaje de Carlos les agradezco por haber venido. Gracias, Pedro. Gracias. Muchas gracias, Antonio.